Vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Vamos a tratar de entenderlo como de la parte más simple a una partecita más o menos compleja. Cuando hablamos de un teorema es que se demuestra. Listo, Pitágoras fue el que hizo la demostración. Aquí tenemos diferentes figuras. Usted puede observar aquí hay una circunferencia, o sea, de pronto con lápiz, para delimitar el espacio y centrar pues la figura aquí en el espacio o en el plano. El plano es este, ya sabemos que es la hoja y la circunferencia. Vamos a primero a fijarnos en este punto. Yo no lo tengo marcado porque no estoy hablando de segmentos ni nada de tipo de cosas, sino centrándome al teorema de Pitágoras, ni cómo se crea el cuadrado, ni el rectángulo, ni un triángulo. Pero entonces Pitágoras, usted puede notar que hay un triángulo, pero antes de hablar de este triángulo, vamos a hablar del rectángulo que tenemos, ¿sí? El teorema de Pitágoras es aplicable a los triángulos rectángulos. Usted ya debe recordar que los triángulos se pueden clasificar por sus ángulos o por sus lados. En este caso es un triángulo rectángulo, porque aquí siempre va a prevalecer un ángulo de 90 grados. No importa, pero siempre es aplicable solo al triángulo rectángulo. Puede haber un triángulo isósceles escaleno, pero hay que buscar el triángulo rectángulo para aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso estamos cogiendo, vamos a la parte más básica, un rectángulo. Usted sabe que las partes del rectángulo, pues aparte de los vértices también están los lados, ¿sí? Y que usted a un rectángulo le puede trazar una diagonal, ¿ya? Entonces para este caso imaginamos que aquí hay un rectángulo y que a ese rectángulo le hacemos una diagonal. Aquí ya reciben ya no nombre de diagonal, sino que recibe el nombre de hipotenusa. Aquí ya no recibe el nombre de lado, sino que recibe el nombre de cateto. Y aquí de igual forma de cateto. Puede ser cateto opuesto o cateto adyacente. Cuando hablamos de cateto opuesto o cateto adyacente, se tiene en cuenta que es opuesto a un ángulo definido, ya sea con una letra griega o ya sea con una letra minúscula o con una función. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente. Para este caso, como no estamos en funciones trigonométricas, simplemente lo vamos a llamar cateto y cateto, ¿ya? Y aquí se llama hipotenusa, que por eso le hago aquí la parte de punteo para que vaya asimilando que estamos trabajando con medio rectángulo o con medio cuadrado, ¿sí? Ya usted recordar el transportador, claro, acá está. El transportador, pues así de manera rápida, usted recuerda que aquí hay un centro que se llama vértice, uno que se llama el ángulo de 90 grados y aquí que hay un cero. Que si contamos de derecha a izquierda, en ese sentido, son ángulos positivos. Y si contamos de izquierda a derecha, o sea en el sentido que funcionan las agujas del reloj, sería un ángulo negativo. Entonces para uno medir un ángulo de 90 grados, yo coloco este punto, este vértice. No todos los transportadores son iguales, hay que tener eso muy claro. Son translúcidos para usted poder ver al fondo. Y este vértice coincide con este 90, pero en especial con este 0. Porque puede tener un transportador que tenga aquí el vértice y sea translúcido y el 0 esté acá. Entonces ahí es donde empieza como a jugar el ojo y tener una claridad con respecto a esto. Entonces este vértice va al vértice. Bueno, acá está. Listo. ¿Cuál es el vértice de la figura? Pues ya sabemos que es donde se encuentran las dos líneas. Vale, acá está, un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice y así. Aquí debemos trabajar el transportador y aquí ponemos el vértice y observamos que esta línea, vale, acá está, que es el lado o un cateto, debe de pasar por el 0. No sé si de pronto alcanzamos a percibir, voy a acercar un poquitico más la cámara, que acá le hice unas líneas con lápiz para poder observar que este punto, que es el vértice, continúe con el 0 del transportador. Para eso tengo ese punto ahí con ese lápiz. En la medida que usted ya lo vaya manejando, no tiene necesidad. ¿Cuál es la falla? Que cuando vamos a medir con el transportador, lo rotamos, colocamos el vértice y nos queda así.
Si observamos bien, aquí está coincidiendo con el vértice, pero si observamos este 0 y la raya del cateto no está en línea con este borde que es donde está el 0. Entonces yo lo debo organizar que me quede el vértice y que me quede pasando por el 0. Listo. Ni arriba ni abajo, sino que quede lo más coincidente con ese 0. Listo. Y que me coincida con el 90. Si usted observa aquí, mire que acá pasa la parte del lápiz con este 90. Mire que es translúcido, yo puedo ir a través de él y continúo la línea y la paso hasta este vértice. ¿Ya? Este ángulo tiene 90 grados, ya sea positivo o negativo. Aquí no hay un vector director, o sea una flecha que diga si va en sentido contrario o en sentido pues de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas, sino que simplemente pues mide 90 grados. Si es negativo ya sabemos que cuento, aquí sería el 0 y aquí sería los 90, y si es positivo pues aquí sería el 0 y aquí sería los 90. Transportarlo usted lo puede medir de esa forma. Si yo voy a tratar con este 0, pues entonces puedo colocar el transportador de esta manera, lo roto, pongo el vértice y aquí está el 0. Bueno, acá está 0 de igual forma y llega al 90. Mire que el conteo va en sentido del reloj, 0, 10, 20. Aquí serían las 12, la 1, las 2, las 3 de la tarde. Luego hablamos de eso entre el reloj, la brújula y otras cosas que tenemos que manejar. Listo. Entonces ya que tenemos un poquitico de noción del transportador, entonces volvemos al teorema de Pitágoras. Entonces Pitágoras plantea que esto que se llama lado, y que esto que se llama diagonal, ya lo vamos a llamar hipotenusa, esto lo llamamos cateto nuevamente y eso cateto. Entonces él dice en la fórmula de él plantea que esta h, que es la hipotenusa al cuadrado, ya sabemos que la hipotenusa es la diagonal que tenemos acá, y como nos dice que al cuadrado quiere decir que lo que mide esta diagonal, que en este caso yo le doy una medida de 4.5 centímetros y le creo un cuadrado, quiere decir que esto mide 4.5, aquí mide 4.5 y aquí mide 4.5. Este cuadrado, o sea esta área que yo tengo acá, se llama hipotenusa al cuadrado, pero me están pidiendo la hipotenusa solamente. Entonces le está diciendo, signo de igual, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, o la suma de sus catetos al cuadrado. Si usted observa, por eso aquí yo lo hice de naranjado, aquí tenemos un cateto y con la medida que mide, que tiene acá que son 3 centímetros, aquí mide 3, aquí mide 3 y aquí mide 3. Este cuadrado, el área de este cuadrado con el área de este cuadrado, al sumarla, es igual al área de todo este cuadrado. Usted debe recordar que el teorema de Pitágoras solamente se aplica con triángulos rectángulos y la hipotenusa nunca puede ser menor que los catetos. ¿Ya? Quiero decir, usted puede tener un cateto menor, pero no. O sea, usted no puede tener un cateto mayor. ¿Por qué? Porque si usted, si se imagina que esto es un poste o una viga y esto es otra viga y esto es un lazo, si usted la coloca más cortico empezaría a cerrar estas dos puntas y este ángulo dejaría de medir 90 grados. ¿Ya? Entonces eso tiene que tenerlo usted claro. La hipotenusa siempre debe ser mayor que los catetos. Bueno, entonces Pitágoras nos plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de las áreas al cuadrado de sus catetos. Pero como lo que nos están pidiendo a nosotros que consultemos es solamente esta línea, que se llama diagonal o hipotenusa, no toda el área, o sea, no la hipotenusa al cuadrado, o sea, este cuadrado, ni el cateto al cuadrado, cualquiera de los dos, debemos de quitar este cuadrado. ¿Cómo se quita? Pues en medio de la ecuación se le coloca una raíz cuadrada y se iguala. Tanto la raíz cuadrada se le ubica al lado izquierdo como al lado derecho, o sea, al primer miembro y al segundo miembro. Entonces tenemos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos, en este caso que están al cuadrado, o el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Usted ya debe saber que este 2 pasa a dividir y se simplificaría, 2 sobre 2 daría 1. En otras partes se plantea que este 2 cancela la raíz o que 2 divide 2, ¿cierto? Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Estos dos no se cancelan con la raíz,
porque aquí hay un signo de más, ¿ya? Entonces no aplicaría. Si vamos a buscar un cateto, o sea, si vamos a buscar un lado, nos dan la información de cuánto mide la hipotenusa, o sea la diagonal, y cuánto mide el cateto, cualquiera de los dos, pero nos falta uno, entonces cogemos la misma fórmula que plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Esto lo volteé para que usted lo pueda entender, pues esto es lo mismo que decir que el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Pero nos están pidiendo es un cateto, no la suma de los catetos al cuadrado, o sea, el mero ladito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos a despejar la ecuación y tenemos que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Observe que la hipotenusa sigue estando al lado derecho. Obsérvese que aquí este cateto que está sumando, al pasar al segundo miembro, pasa con signo opuesto, que en este caso es restar. Recordemos que después de que usted pasa del lado izquierdo al lado derecho, o del primer miembro al segundo miembro, si está sumando, pasa a restar; si está multiplicando, pasa a dividir; si está potenciando, pues pasa a radicar. Entonces en este caso tendríamos ya que este 2 se cancela con la raíz, ya usted sabe el por qué, aquí se lo explicaba, y el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Siempre debe estar al inicio de la hipotenusa porque es la diagonal o va a ser la expresión mayor. ¿Listo? Se puede escribir también el cateto, pero se debe recordar que aquí entonces el cateto quedaría negativo menos el cateto más la hipotenusa al cuadrado. Entonces generalmente uno escribe primero la hipotenusa para que usted no se enrede con ese signo. ¿Listo? Entonces en el siguiente video vamos a aplicar el teorema de Pitágoras.